doy aquí. Muchas gracias por estar acá para que podamos conversar en este conversatorio que va a dar continuidad a la presentación que previamente Jennifer nos compartía. Mi nombre es Diego Lucumí, soy profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y también actualmente coordino la Red Colombiana de Educación en el campo de la salud. Y pues es una alegría poder estar hoy acá y sobre todo compartir con estas tres estupendas colegas este espacio y esta conversación. Entonces vamos a tener este espacio, vamos a organizar esta conversación. Primero vamos a tener un par de presentaciones, ya ahorita voy a presentar a mis colegas y luego vamos a tener la posibilidad de conversar y la idea es que obviamente también podamos tener sus aportes y sus preguntas y comentarios pues a este tema que creo que pues ya con la antesala y el preámbulo que Jennifer nos compartió pues ha mostrado toda la relevancia y toda la importancia desde la perspectiva de la educación en el campo de la salud. Me voy a permitir presentar a mis colegas para que ya entonces entremos en materia. Entonces, voy a iniciar con la profesora Alba Lucía Rojas Pimienta. Ella es socióloga, tiene una maestría en educación, línea pedagogía y diversidad cultural. Es doctoranda en educación, línea de estudios interculturales y es profesora del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación e investigadora del Grupo Diverser, Pedagogía y Diversidad Cultural. Entonces, vamos entonces a darle la palabra a la profesora Rojas, a la profesora Alba Rojas, para que pues haga una presentación y ya luego continuamos con la profesora María Isabel y luego sí entonces abrimos la conversación para que podamos todos intervenir en este espacio. Entonces, profesora Alba, bien pueda. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muy agradecida siempre con la oportunidad de encontrarnos, de conversar. La presencialidad siempre es muy importante y la conversación en torno a estos temas pues tan importantes, tan necesarios, tan en boga, digamos, para ayudar a resolver los problemas que estamos viendo ahora como sociedad mundial. Entonces, yo les quiero contar rápidamente desde la experiencia, principalmente de construcción y acompañamiento a un programa que tiene la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, que se llama Pedagogía de la Madre Tierra. Es un programa de formación de maestros y de maestras. Y desde allí, como avanzar en algunas de las reflexiones que venimos haciendo a propósito de la interseccionalidad también. Entonces, avanzamos. Este es un programa que está dirigido principalmente a población indígena. Como les decía, busca formar maestras y maestros con un alto compromiso cultural, ético, político, con capacidad de realizar procesos educativos, pedagógicos e investigativos desde los territorios y construir propuestas que fortalezcan los planes de vida, proyectos comunitarios y propuestas de educación en diálogo de saberes entre lo ancestral y lo intercultural. Hay un elemento aquí importante y es que es un programa que fue construido y sigue siendo tejido con las organizaciones indígenas, locales, regionales, nacionales. Avanzamos. Bueno, aquí rápidamente, este es como un gráfico que nos muestra cómo está organizado nuestro plan curricular. Es una propuesta donde planteamos lo que llamamos la ruta pedagógica a través de 4 momentos: el origen, los desequilibrios o la interferencia, la sanación y la protección. Esos 4 momentos van entretejiéndose o van mejor inspirando, orientando los espacios de formación, los distintos procesos de educación, de acompañamiento que llevamos a través de los semestres en los territorios.
A la vez, hay otra ruta que se intercala aquí, que se teje, que es la ruta de la siembra, con la cual trabajamos todo el proceso de formación en investigación, que también tiene 4 momentos, que es el de preparar la tierra, organizar la semilla y sembrarla, cuidar la siembra y cosecharla. Hay unos campos de conocimiento con los que interactúa como plan curricular, si se quiere, pedagogías y política, diálogo de saberes, sabidurías ancestrales, investigación intercultural y didácticas de la madre tierra. Y hay unos principios generales que también participan con líneas gruesas en todo el tejido, que es la observación, la escucha, el tejido, el silencio y la palabra dulce, que funcionan a la vez como las aspiraciones éticas que orientan como todo el proceso de acompañamiento, de formación que llevamos. Avanzamos, por favor. Bueno, aquí rápidamente, como les decía, en el programa hay participación principalmente de población indígena de distintas partes del país. Comenzamos en Antioquia, hemos ido teniendo participaciones de otros pueblos, de otros departamentos. Avanzamos. Aquí les contaba, les quiero contar entonces cómo se va concretando esa ruta de formación. Está en el ciclo básico donde trabajamos el origen y el desequilibrio, donde ahondamos en de dónde venimos, cuáles han sido como nuestras raíces, volvemos a hacernos estas preguntas que son importantes para poder construir e identificar de manera crítica qué es lo que nos está pasando. Luego tenemos en el segundo ciclo que llamamos de transición, en el semestre 5 y 6, aplicamos o focalizamos en la parte que llamamos de sanación, y entonces allí identificamos las distintas medicinas, activamos, revitalizamos, conversamos sobre cuáles son esas formas también, no solamente de identificar los problemas que tienen las comunidades, los participantes, sino también esas formas de curarse, de sanarse, de leerse en clave, como se nombraba ahora, del buen vivir o del bienestar. Recogiendo esas distintas saberes, conocimientos, cosmovisiones que participan del programa. En el ciclo de profundización, entonces, trabajamos, ahondamos en clave de protección, y ahí se desarrollan 3 énfasis. Los grupos que vienen avanzando de manera conjunta hasta el ciclo de transición, ya se bifurcan en 3, se separan en 3, a profundizar en lenguajes e interculturalidad, en ordenamiento de autonomía territorial y en salud comunitaria intercultural. Avanzamos. Bueno, hay aquí como unas poquitas fotos del trabajo. La mayoría, el programa se desarrolla más o menos un 70% en los territorios, en las mismas comunidades, en las sedes de las comunidades que participan, en algunas sedes también de la Universidad de Antioquia o de las organizaciones indígenas con quienes se tienen convenio, y un porcentaje también es desarrollado acá en la universidad, en la ciudad universitaria, en los espacios del que dispone la universidad. Bueno, en términos de lo interseccional, pues, a ver, lo primero que tenemos que decir es que, de acuerdo a lo que hemos escuchado y que también hemos pues estudiado, justamente la población indígena con la que participamos, con la que trabajamos, es una, digamos, representa claramente estas distintas formas de opresión de las que nos cuentan. Claramente, ¿no es cierto? Partimos de que la población participante vive múltiples discriminaciones,
son históricamente marginados por su origen y expresión cultural, eso pues ya está dicho. De hecho, la Constitución de Colombia en su reforma en 1991 lo reconoció y trató pues como de avanzar en torno a ello. Son discriminados porque están empobrecidos, por ser mujeres. En el caso de lo indígena especialmente, esto se expresa inclusive a la hora de poder acceder a la educación y a la educación superior y de poder acceder a la información para poder ingresar a los espacios de formación. Por tener una lengua materna diferente, por habitar un territorio específicamente con unas particularidades específicas, por ejemplo, de ser objeto de violencias armadas, por ser de difícil acceso geográfico, bueno, y en este último tiempo también por expresar diversidad sexual y diversidad religiosa. Entonces, bueno, aquí es importante entender que desde la pedagogía de la madre tierra, nosotros creemos que la tierra es otro ser vivo. No lo creemos pues porque sí, hemos venido reconociéndolo y dándole como el lugar epistémico y pedagógico y político a eso que los pueblos originarios lo han dicho milenariamente, que la tierra pues no es un recurso, no es un objeto inanimado, es un ser también sintiente que está en relación. Entonces, en esta comprensión de lo interseccional, pues la tierra entra a ser un ser también en relación, también objeto de opresión, también objeto de esas múltiples discriminaciones de las que se hablan en lo interseccional. Bueno, entonces lo primero que hay que decir es eso, son grupos que expresan claramente estas violencias que se entrecruzan y que se recogen ahora en este modo de entenderlo desde lo interseccional. Bueno, en la pregunta de cuál es la necesidad de aporte de una mirada para la conversación, ok. Listo, entonces seguimos conversando con las preguntas. Quiero agradecerle a la profesora Alba. O si quieres, ve aquí ya preparando tema, calentando. Muchas gracias, Alba, por la presentación. Ahorita vamos a abordar unas preguntas que habíamos acordado como para tener como unos elementos de discusión. Quiero presentar a la profesora María Isabel Ramírez Valencia. Ella es psicóloga, magíster en salud mental de la Universidad de Antioquia y coordinadora de bienestar y profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública, a donde estamos. Ella integra el grupo de investigación de salud mental en la línea de salud mental colectiva e intercultural y es parte del comité de carrera del programa de pregrado de pedagogía, ruralidad y paz de la Universidad de Antioquia. Entonces también la profesora María Isabel nos va a hacer una presentación como para poner como elementos para que ya ahora luego empecemos a conversar entre todos. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Yo a través de mi presentación voy a tratar también de relacionar un poco estos conceptos de intersectorialidad, interseccionalidad, pero también interculturalidad, que son muy importantes para entender también como esa esencia de lo interseccional. Voy a comentarles como la experiencia también de construcción del pregrado que es hermano de licenciatura en la Madre Tierra, que es Pedagogía en Ruralidad y Paz, que es un pregrado de la Facultad de Educación, pero en este caso también la Facultad Nacional de Salud Pública hace parte también en esa construcción del pregrado. Entonces, para entender cómo de qué se trata este pregrado de Pedagogía en Ruralidad y Paz, partimos
como también de entender que en Colombia no tenemos una ruralidad, sino que existen múltiples ruralidades. Y también resaltar que el 63% de la población colombiana es rural, ¿cierto? Y por ende ese 63%, o sea, también hacen parte de, digamos, de un territorio rural, porque a pesar de que han sido también una población desplazada, pues esa noción del territorio también se traslada a los contextos urbanos. Entonces, a partir de allí, a partir de entender también como toda esa diversidad de lo rural en un mismo país, entonces partimos de que es un programa inter y transdisciplinario con un componente de innovación social orientado a pobladores y pobladoras rurales, y que estén en zonas que hayan sido afectadas por el conflicto armado, que es toda nuestra ruralidad colombiana, ¿cierto? Y partimos de una pregunta: ¿qué tanto conocemos y dialogamos con los pobladores rurales y esos ecosistemas que también hacen parte de esos territorios rurales? No ver esta pregunta nos invita también a tener todos esos elementos, a tener en cuenta esos elementos de la interseccionalidad, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características de las personas, pero esas características que hacen que históricamente hayan estado en unas condiciones de opresión, ¿cierto? Y que no han sido las mismas o los mismos privilegios que las que han tenido otras personas. Adicionalmente, ¿cuáles son también, digamos, esas organizaciones que tienen que ver con esa construcción de los territorios rurales? Entonces, por eso aquí también es tan importante esa palabra de intersectorialidad, ¿cierto? ¿Qué tanto esos actores, y no necesariamente tienen que ser actores relacionados con lo rural, sino también otros sectores, el sector educación, el sector salud, el sector transporte y otras organizaciones sociales que pueden aportar a esa concepción de ruralidad? Entonces, por eso también desde la misma construcción del pregrado o antecediendo esa construcción, se hicieron unos diplomados en los cuales participaron los pobladores y pobladoras rurales, eran dirigidos a ellos, pero la intención de los diplomados era construir, ¿cierto? A partir de esa diversidad de ellos, pero también de esa noción de interculturalidad, de los territorios, pero también teniendo en cuenta cuáles son esos actores que entran a influir en la ruralidad. La intención era entonces construir esas perspectivas que nos permitieran dar línea al pregrado, ¿cierto? Es decir, este pregrado es construido también con los pobladores y pobladoras rurales, hablando de sus problemáticas, de sus intereses, de cuáles son esas condiciones que ellos tienen en la ruralidad que les ha permitido y les ha imposibilitado esa permanencia en el territorio. Entonces, digamos que por eso este pregrado también tiene ese componente intersectorial, interseccional y también de interculturalidad, y como lo mencioné al principio, teniendo como foco que hay una diversidad muy grande en la ruralidad. La población campesina, entonces, y cuál es el papel de la población en el fortalecimiento de la salud. Este pregrado tiene un eje, bueno, tiene 3 ejes formativos, que uno es gobernanza, otro territorio y otro es sobre buen vivir y salud colectiva. En ese eje de buen vivir y salud colectiva es donde me quiero centrar, ¿cierto? Porque es como el tema que nos compete hoy, hablar de educación para la salud, y todo ese eje está muy centrado en lo que para nosotros significa esa construcción colectiva de la salud, ¿cierto? Ese involucramiento que tienen también las personas, las poblaciones sobre esos problemas en la salud y cómo ellos también pueden aportar a eso a través de sus conocimientos y saberes.
partiendo también de las diferentes identidades campesinas, de esas diferentes identidades que se mueven y se desarrollan en la ruralidad. Entonces, tomamos también como en la Declaración de los Derechos Humanos del Campesinado, como esa definición que hacen de los campesinos y campesinas, que son personas que trabajan en zonas rurales y tienen derecho a una formación adecuada. Pero esa formación adecuada no es descontextualizada, sino que tiene que ser en sus territorios para ellos, teniendo en cuenta finalmente eso que los caracteriza, pero también esas interseccionalidades que hacen parte de la identidad campesina. Y partimos de reconocer al campesinado colombiano como sujeto de derechos integrales y sujeto de especial protección. Esta parte de sujeto de derechos integrales ya nos está invitando que no podemos fragmentar, ¿cierto?, a esos pobladores y pobladoras rurales, sino que tenemos que comprenderlos dentro de todos esos elementos que hacen parte de esa complejidad de los campesinos y campesinas, pero también la complejidad de los territorios rurales. Bueno, entonces, por eso, digamos que el perfil del egresado del estudiante de Pedagogía en Ruralidad y Paz tiene que tener como esa capacidad de responder a esa intersectorialidad, pero también a esa interseccionalidad, es decir, ellos asumirse también como unos seres complejos, ¿cierto? Con diferentes condiciones que al mismo tiempo pueden ser afectados, pero también influir en los territorios. Entonces, por eso buscamos en que esa formación pedagógica pueda contribuir también a plantear unas nuevas formas investigativas, políticas y comunitarias, y que las interacciones que se establezcan en el territorio sean contextualizadas, que tengan capacidad para el diseño, implementación y evaluación de proyectos educativos, políticas públicas y comunitarios, capacidad para gestionar procesos de educación para la salud rural colectiva y fortalecer las prácticas de cuidado dentro de la ruralidad. También que puedan tener como esas capacidades para la formación en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, en la innovación en el entorno rural y prácticas discursivas en español académico inglés para la interacción con otros pueblos y culturas, ¿cierto? Que básicamente este fue como digamos como una discusión que nosotros tuvimos al interior del equipo, porque digamos que este español académico inglés también responde como a a una hegemonía, ¿cierto? Muy epistemológica de lo que debe ser el lenguaje, ¿cierto? De lo que debe ser la lengua. Y para nosotros también nos cuestionaba mucho el no permitirnos ingresar también las lenguas ancestrales, ¿cierto? Y que ahí también se visibiliza entonces esa interseccionalidad, ¿cierto? Y a veces como ese poco reconocimiento de la interculturalidad. Entonces, bueno, dejo ahí la presentación y muchísimas gracias. Gracias, profesora María Isabel. Entonces, este espacio de conversación, pues lo completa nuestra colega Jennifer, que ya ustedes la conocen y porque ya nos estuvo aquí haciendo una introducción a este tema. Entonces, para no entrar más en detalles, yo voy a invitar a la profesora Alba, la profesora María Isabel y a Jennifer para que de pronto nos ubiquemos como por aquí y podamos empezar a conversar, si les parece.
Bueno, y se me había pasado saludar hoy en el Día Nacional del Salubrista. Tenemos que saludarnos y celebrarnos además en esta fecha tan especial. Así que pues un saludo muy caluroso eh, para todos y todas las que hacemos salud pública en este país, que creo que todavía nos queda mucho por hacer para que todo sea posible, ¿no? Como lo pidió el profesor Héctor Abad. Yo quisiera entonces, muchas gracias por las presentaciones, pues ya Jennifer tuvo una presentación que, insisto, nos dio un piso muy importante para la conversación y ahora con estos dos casos o situaciones que nos han presentado, creo que nos ayuda como a empezar a aterrizar este asunto con un poco más de precisión en el sentido de cómo traer a la conversación de educación en el campo de la salud este tema de la interseccionalidad. Una reflexión que yo hacía escuchándolas a las tres es que claramente, digamos, no es porque todo esté definido desde el punto de vista conceptual, pero obviamente ya hay unos desarrollos en términos de la interseccionalidad. Quizá el reto más grande es cómo materializarlo en experiencias concretas, como las que ustedes ya nos han planteado. Creo que es un poco la perspectiva que quisiéramos profundizar. Entonces, a mí me gustaría que desde esa lógica empezáramos a pensar, por ejemplo, cómo ven ustedes, digamos, desde el trabajo que han venido haciendo, que este concepto y estos desarrollos conceptuales de la interseccionalidad, ¿cierto? Se materializan o se concretan en el campo de la educación para la salud. O sea, o sea, ¿cómo hacemos para pasar de ese asunto puramente o netamente conceptual a un asunto ya mucho más aterrizado? Y ahí, ¿cuáles, digamos, son con las miradas que ustedes tendrían para que hagamos ese tránsito? No sé si quieres, Alba, iniciar. Bueno, sí, justamente como les planteaba, el programa Pedagogía de la Madre Tierra tiene 2 años de profundización en lo que llamamos salud comunitaria intercultural. Y allí justamente, digamos que curricularmente está organizado los espacios de formación a través de los ciclos vitales. Entonces se analizan y se trabajan herramientas por supuesto, problemáticas concernientes a la infancia, a la adultez, a la senectud, y se incluye la tierra también como sujeto en relación en este proceso también de acompañamiento o en estos espacios de formación. Allí y a través de los grupos que van pasando, con quienes nos vamos tejiendo, nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo hay momentos donde hay problemáticas que resuenan, digamos, más. Hemos tenido grupos donde, por ejemplo, el problema de las adicciones en las comunidades que participan, el alcoholismo, y las adicciones a otros alucinógenos detonan este tipo, por ejemplo, de problemáticas y de fenómenos y hacen que en términos pedagógicos sea necesario entonces focalizar y activar elementos, herramientas de análisis justamente como lo interseccional que nos permite ver cuáles son las relaciones que están interviniendo allí para que explosione, digamos, ese fenómeno. Sería pues como un caso que podría citar en este momento. Bueno, considero que pues primero tenemos que tener en cuenta la complejidad, pues pensar de manera compleja los asuntos, las personas, entender de manera compleja los territorios, el contexto, porque esa visión nos va a permitir a nosotros entender cuáles son las diferentes dimensiones primero del humano, cuáles son esas características que están inmersas allí en los contextos, cuáles son las problemáticas y cómo todo eso se relaciona finalmente, ¿cierto?
y entender que todo eso, todas esas cuestiones y esos elementos tienen una conexión, ¿cierto? No hay un asunto que esté aislado, que se deba separar o analizar aisladamente, sino empezar a analizar los problemas en relación con otros elementos, ¿cierto? Que pasan en ese contexto. Entonces, eso es un primer elemento como para tener en cuenta ese análisis interseccional. Lo otro es también qué tanto estamos valorando estas nuevas categorías y no solo teniéndolas en cuenta, ¿cierto? Es decir, uno a veces dice, yo tengo en cuenta la interseccionalidad o tengo en cuenta la interculturalidad, pero cuando yo tengo en cuenta algo es como notarlo solamente, ¿cierto? Como, yo tengo en cuenta que tengo este lapicero en la mano, pero ¿cuál es el valor real que le estoy dando? ¿Cierto? ¿Cuál es el valor real verdaderamente a esa idea de interseccionalidad, de interculturalidad? ¿Qué tanto eso también está atravesando mi ser? ¿Cierto? ¿Qué tanto eso también representa como una visión en la vida para yo poder de esa manera poner en práctica eso que estoy pensando, pero también sentirlo y poderlo trabajar con otros? Y lo otro también, un asunto pues como importante que ahora lo hablaba la profesora Jennifer con lo de el funcionalismo de la educación para la salud, a veces también estos términos se convierten en funcionales, entonces por eso yo tengo que partir de qué tanto estoy valorando, digamos, esas nociones y esas concepciones para no instrumentalizar los conceptos y que estos más adelante se vuelvan como una moda, ¿cierto? O sea, como a veces pasa con muchas de las nociones, de las teorías, que a veces las implementamos solo porque es lo que nos están diciendo que debemos implementar y no porque verdaderamente creemos en ello y lo aplicamos como debería ser. Gracias. Bueno, yo pienso varias cosas. Lo primero es que tenemos que partir del principio de realidad y de los contextos sociales injustos, ¿cierto? En ese sentido, se tienen que plantear alternativas que salten la discriminación estructural de la que hablamos más temprano en la mañana. Y una discriminación estructural sea de jure, como lo hablábamos, o de derecho, es decir, que no hay normas que digan que eso se tiene que hacer o haya una orientación para eso. En ese sentido, la buena noticia es que el país ya tiene un manual de educación para la salud que orienta una fundamentación pedagógica, metodológica y didáctica donde se reconoce la diferencia. Y eso es importante. La diferencia, ¿por qué en vez de la diversidad? Porque la diversidad le hace juego al capitalismo, al neoliberalismo, pero lo digo desde el sentido académico por la comprensión que se tiene de lo diverso. Lo diverso es que yo reconozco al que es distinto a mí, pero lo estoy reconociendo, pero estoy pensando cómo lo hago parecido a mí, ¿cierto? Yo la estoy mirando a ella diferente a mí, pero hablo con ella y pienso cómo hago para que ella se parezca a mí. Y lo diferente es que yo la reconozco a ella como distinta a mí, pero que tiene un lugar como sujeto, tiene voz, tiene voto, puede pensar, puede opinar. Entonces, miren la diferencia entre diversidad y diferencia. En ese sentido, pienso que el manual ha aportado a eso. Ya tenemos un manual que tiene una perspectiva interseccional, que no la tenía el país porque tenía la mirada intercultural y creo que era una interculturalidad más funcional, como lo plantea Tubino, y que ese planteamiento también lo retoma Catherine Walsh, ¿cierto? La interculturalidad crítica, que es más de la transformación, digamos que es la que está planteando el manual. Entonces ahí pienso que hay un avance desde la norma. Luego, ¿qué pasa con la norma? No puede ser solo que esté en la norma, pero luego yo voy al contraste en la práctica y me choco con la barrera de que eso dice que hay que hacer, pero eso no se hace. Entonces, ¿cómo trascender a eso? Yo pienso que el manual también es una solución. En principio lo del manual porque es el que conozco primero y segundo porque pienso que en realidad nos puede ayudar un poco a empezar a saltar las brechas. Entonces en el manual se plantean las adecuaciones interculturales, por eso la interculturalidad
me parece desde la perspectiva crítica importante para pensarse la perspectiva interseccional, porque reconoce esas categorías diferenciales que vimos esta mañana. Y el manual establece, por lo menos da unas orientaciones, no es una camisa de fuerza, pero sí es un trazador para pensarse, bueno, yo cómo podría planear. Entonces, esas adecuaciones interculturales se están sugiriendo para el proceso, para la planeación del proceso educativo. Entonces, el manual establece unas orientaciones precisas frente a cómo hacerlo, bueno, ligado, ahí pues están los bordes, que es las rías, volvemos otra vez a la realidad, pero ligado a las rías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer eso? Tendríamos que movernos, pero por lo menos tenemos una carta de navegación, que es la adecuación intercultural. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que van a tener que hacerse unas reconceptualizaciones. Y eso implica remover el sistema de creencias que en última se expresan los estereotipos, los estigmas y las discriminaciones. Pero eso es lo que hace bien la educación, recomponer, recontextualizar, ayudar a pensar en otro mundo posible. Que suena así como utópico, pero que además lo necesitamos porque estamos en un contexto bastante difícil. La injusticia social es muy compleja y más si se refleja en un sujeto racializado, ¿cierto? Entonces, es una aspiración a la que hay que seguir trabajando. No hay que caer en la interseccionalidad funcional, porque de hecho la interseccionalidad a mí me parece fantástica, pero también tiene críticas. Y las críticas están relacionadas con que, bueno, sí, hacemos esos análisis y luego ¿qué pasa? Porque la interseccionalidad no te dice lo que hay que hacer, te dice qué está pasando, ¿cierto? Entonces, lo que habría que hacer es aprovechar ese potencial que tiene la interseccionalidad para tener unos planes de acción que de verdad permita hacer abordajes distintos. No siempre tienen que ser distintos también, porque a veces creo que abusamos de esa otra manera de hacer las cosas. A veces hay cosas que se han hecho y funcionan. Entonces, sería revisar qué se requiere en el contexto, adecuarlo y hacerlo, ¿no? Y el proceso educativo puede ser un buen medio, pero guardando esos bordes éticos y de pertinencia para la acción. Muchas gracias. Creo que nos han quedado aquí como varios mensajes clave. Yo solamente quisiera decir que esta aproximación desde la interseccionalidad, desde lo que les interpreto, pues obviamente nos da una posibilidad de análisis, entender unos problemas o una vía a través de la cual puedo entender unos problemas, nos ayuda a, digamos, a pensarnos una pedagogía que pueda ser mucho más apropiada, pero también ustedes señalan algo que a veces nos pasa mucho en la academia y que también se reproduce, digamos, desde los actores que hacen la salud pública en el día a día, y es que acogemos unos discursos, pero sin una mirada crítica, un poco lo que en la perspectiva que María Isabel también está planteando de, yo lo puedo reconocer, pero en realidad pues lo pongo ahí pues porque eso es lo que todo el mundo está haciendo y eso es lo que nos aparece como un tema más de moda, y todos hacemos eso, pero realmente como que no incorporamos eso de manera genuina en los abordajes. Y eso nos pasa con muchos temas. Cuando hablamos de determinantes sociales, por ejemplo, eso se volvió como un paraguas en el que metemos todo, pero, pero realmente como que se pierde muchas veces como el sentido de eso que significa. Y creo que ese llamado de atención también es muy importante. O sea, realmente esto de la interseccionalidad que implica en el ejercicio de análisis, que implica en la práctica. Y ahí Jennifer creo que nos hace también unas reflexiones muy importantes, porque sí, digamos, los cuidados que hay que tener y la crítica que hay que tener a cualquier concepto. Este es un concepto más valioso, obviamente, pero que hay que criticarlo y hay que cuestionarlo porque seguramente es la única manera a través de lo cual podemos avanzar. Y la preocupación que uno tiene precisamente es esa, ¿no? O la que siento yo, es que necesitamos en educación, en el campo de la salud, más trabajo sobre esto para que podamos realmente ver cómo lo aplicamos, si lo estamos aplicando bien, cuáles son sus posibilidades, o si tenemos que buscar otro concepto que sea el que tengamos que traer a la conversación. Entonces, allí me parece clave como esos elementos que ustedes nos están dejando. Quizás como para seguir en esa misma línea de la experiencia, de lo que ustedes han hecho de su trabajo,
y su conceptualización, que de pronto si nos ayudan a señalar como dónde pueden estar esos elementos más críticos, esos desafíos mayores. Ya hay algunas cosas como las que acabamos de mencionar, pero sí, ya cerrando el Congreso, como llevarnos unos mensajes clave para la casa en términos de si vamos a trabajar con esta perspectiva interseccional, cuáles podrían ser esos retos y ustedes qué nos proponen, ¿cierto? Para tratar de avanzar en ellos. Aquí ya hemos señalado unos, pero un poco más como en qué hacer, o sea, cuáles pueden ser como esas salidas que nos ayuden a avanzar en este campo. Bueno, pues yo creo que retos, desafíos son muchos como los que tiene la educación que ha tenido y que sigue teniendo. Bueno, yo plantearía uno y es que tanto desde la academia como desde los distintos procesos, institucionalidades, es necesario que avancemos en ser capaz de comprender al ser humano integral, ¿no es cierto? Yo creo que uno de los problemas que se han planteado tienen que ver justamente con esa fragmentación de ese ser, con mirarnos y generar acciones compartimentadas siempre de formación, tanto en la formación como en la salud, hacia un ser que está separado, que está hecho en partecitas. Yo creo que eso de la interdisciplinariedad todavía es una deuda que tenemos desde la academia, lo inter, lo trans, bueno, entonces yo sigo viendo como reto eso, o sea, una necesidad de mirar, de ser capaz de ver lo integral, lo complejo, pero de verlo realmente, no solamente de nombrarlo, y en eso de verlo, ser capaz de generar procesos que sean coherentes con esa complejidad y con esa integralidad. Por supuesto, hay que generar formación en talento humano con estas nuevas preguntas. Uno se encuentra mucho cuando trabaja este tipo de perspectivas, así como la intercultural, como la de género, se encuentra mucho con equipos de trabajo que dicen, es muy interesante, pero yo no sé nada de eso. A mí no me formaron en eso. Entonces, es muy necesario pues abrir más espacios de formación, maestrías, pregrados, no sé, hacer más investigación, por supuesto, escucharnos más y de pronto sistematizar mejor y circular mejor propuestas que ya viene trabajando el país de pronto en una clave más integral que está reconociendo este tipo de, estas otras educaciones, otras pedagogías que están incorporando estos enfoques tanto de género como interseccionalidad, interculturalidad, inclusive sin nombrarlos, los están trabajando. Bueno, propuestas institucionalizadas y no institucionalizadas. Eso es lo otro. A veces cuando hacemos como revisión de cómo va el país, pues vemos el país institucionalizado y hay propuestas de educación y de investigación y procesos que están llevando a cabo en los territorios que no necesariamente están pasando por allí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como ampliar esa mirada también. Hay desafíos desde los territorios, por supuesto, desde las culturas que participan allí en la desnaturalización de creencias. Como ya decía la doctora Jennifer, es necesario, hay creencias que funcionan como verdades tremendamente naturalizadas, que hay que generar cuestionamientos allí. Por supuesto, pasa también por desnaturalizar las creencias y problematizar las creencias que tenemos los distintos sujetos que interactuamos allí. Seguir autoformándonos y mutuaformándonos. Yo creo que estos son espacios muy propicios para ello. La academia nos ha montado en un estereotipo muy tremendo de que a medida que vamos teniendo cartones, como que vamos teniendo ya resueltos asuntos relacionados como con los saberes y yo creo que siempre estamos aprendiendo y desaprendiendo y estas nuevas enfoques, categorías nos exigen aún más eso. Yo creo también que un desafío es hacer articulación con otras áreas
de manera más clara de conocimiento como el derecho, como allí tanto la educación como la salud conversan mucho o mejor tienen mucha incidencia del derecho, ¿no es cierto?, de las normativas y poco sabemos. Por ejemplo, el país ya tiene también una ley antidiscriminación, ustedes saben, tiene una versión del 2011, la 1482, tiene una versión ampliada, la 1752 del 2015. Entonces, esto, por ejemplo, casi no se conversa, lo saben algunos abogados que se especializan y nosotros que trabajamos en estas áreas, justamente preguntándonos por las múltiples discriminaciones, es necesario conversar. Entonces, ampliar la conversación en ese sentido. Bueno, frente como a uno de los principales retos es el afianzar como el diálogo de saberes que se puede establecer entre los diferentes territorios, entre las comunidades, pero ese diálogo de saberes pues también tiene unos retos y unos desafíos, que el primero es despojarse, digamos, de un saber, es decir, de la persona que llega a hablar con las comunidades o el investigador o el formador o el facilitador, como despojarse de ese saber único, ¿cierto? Y asumir que va a construir un saber con los otros, ¿cierto? Que no se sabe qué saber va a salir de ahí, pero que es tener como esa expectativa de que hay una comunicación de conocimientos, ¿cierto? Tanto desde el investigador, el que va a hacer, al que va a realizar alguna intervención, el que va a generar algún proyecto, como un conocimiento y un saber de las personas que hacen parte de esos contextos y esos territorios. Entonces, por ejemplo, en el pregrado, eso fue un reto porque digamos que cuando uno dice, bueno, vamos a dialogar con otros, vamos a construir con otros, pero en la práctica es muy complejo, ¿cierto? Es casi que a veces eso nos invita a tener como mucha paciencia, a saber como también tolerar esos momentos en que nos frustramos cuando las cosas no están saliendo como uno a veces quiere, sino que tiene que entender que las comunidades, pero también las personas manejan unos ritmos determinados. Y tener en cuenta esos ritmos, esos momentos de cada una de las comunidades y las personas contribuye a que de verdad ese diálogo se pueda dar, ¿cierto? A que pueda circular allí como la palabra, como esos saberes, para poder darle como el lugar de saber a los otros también, ¿cierto? No solamente de una persona. Lo otro es también, y estoy de acuerdo pues como con la profesora Alba cuando menciona lo de la formación en el tema, ¿cierto? También tenemos y que eso implica también una sensibilización, ¿cierto? Como lo mencionaba en la anterior pregunta, que eso nos atraviese como nuestro ser, ¿cierto? O sea, no solo conocer sobre eso, sino que de verdad creamos que, digamos, estos conceptos o estas ideologías pueden generar transformaciones. Lo otro es que, claro, cuando asumimos como esa sensibilización frente a algo, pues también nos va a ser un poco más fácil de alguna manera hacer fisuras. Y yo creo que ese es un reto también muy importante y es de generar como grietas, ¿cierto? O sea, como que con lo que podamos hacer a través de ese pensamiento interseccional podamos generar nuevas formas de hacer las cosas o interrogantes, ¿cierto? Que incluso las personas queden como con la inquietud, ¿cierto? O la reflexión. Y en ese sentido también podemos generar grietas, ¿cierto? A veces uno quiere que las cosas se den ya, ¿cierto? Pero para que un muro se caiga, a veces tiene que estar agrietado, ¿cierto? Y las grietas de varias personas o varias grietas son las que van haciendo que ese muro finalmente se caiga. Entonces, es también como la suma de esas otras sensibilidades, de esas otras grietas que podemos finalmente generar un cambio. Entonces es la manera de trabajar también
articuladamente, como lo mencionaba también la profe Alba, ¿cierto? Esa interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, pero también esa intersectorialidad. Y lo otro también que me parece un reto muy importante es el fortalecimiento de liderazgos. Yo creo que eso también a nosotros nos ha funcionado muchísimo en el pregrado, pero también ha constituido unos retos debido también a las características de los territorios, a las problemáticas en cuanto al conflicto armado, porque ya hay un temor frente a esos liderazgos, ¿cierto? Frente a asumir esos liderazgos, pero hemos encontrado también que cuando se establece ese liderazgo, no solo de una persona, sino de varios que hacen parte de esos contextos, eso ha ayudado a fortalecer mucho la visión y a entender mejor el contexto y las necesidades de las personas. Bueno, yo concuerdo con todo lo que han planteado mis antecesoras y creo además para el tema del diálogo de saberes que hay que desromantizar el diálogo de saberes. Levinas nos planteaba que el encuentro con el otro no siempre es grato, ¿cierto? El encuentro con el otro agrieta, incomoda, lo pone en un lugar distinto y no por eso es malo. Pero incluso a partir de ese encuentro que parece desencuentro, se construye. Ese es el poder real del diálogo, no encontrarme con ese otro que piensa igual que yo o con el que siempre estoy de acuerdo. Y bueno, la salida podría ser lo que plantea Raúl Mejía de una negociación cultural donde se tienen en cuenta todas esas distancias y por lo menos se identifican unos elementos comunes. Pienso que el desafío mayor sigue siendo el funcionalismo de la perspectiva interseccional, porque las matrices de opresión no se quedan quietas, ellas también se mueven, se camuflan, cambian su manera y pareciera que se derribaron y están allí. Entonces habría que estar muy alertas para no instrumentalizar una perspectiva que puede funcionar, pero que si no se asocia con una acción concreta no tiene sentido, porque sería solo un mapa más de una realidad que ya conocemos y que no hacemos nada para cambiarla. Por eso se llaman matrices de opresión, porque tienen mucho poder, ¿cierto? Entonces miren lo que pasaba, por ejemplo, con el tema de la esclavización de personas. Primero fue porque ganaban las guerras, luego fue por la religión, luego fue por la raza y ahora es el trabajo que nos oprime. Entonces miren que va cambiando la manera en que nos volvemos esclavos. Lo otro que pienso que hay un desafío en el currículo, claro, porque, por ejemplo, tenemos unos discursos en las universidades públicas sobre ciertas inclusiones que hay, pero uno va al currículo y no hay diversidad en los saberes y en las prácticas, no hay autores locales, ni nada que se relacione con eso. Entonces ahí se va como quedando sin virtud el discurso de la igualdad, la equidad, de la inclusión, incluso de la misma interculturalidad. Y por ejemplo, aquí en la facultad yo veo un desafío también con los discursos de salud pública y lo que hacemos desde la docencia están los discursos, pero está la acción desde el eje misional de la extensión y de la investigación que estamos investigando. Realmente lo que investigamos sí corresponde con el discurso que damos en la clase y lo que hacemos desde los proyectos de extensión, eso sí guarda relación con el discurso o con el mercado. O sea, tendríamos que empezar a reflexionar también como eso, porque eso da una trazabilidad de la importancia de una perspectiva como la interseccional, pero desde la acción. Bueno, yo me podría quedar aquí haciendo preguntas, pero no quiero abusar de ese poder que me da la moderación. Entonces, no sé, me gustaría dar la oportunidad de que desde ustedes, si hay preguntas, comentarios, con eso pues hacemos esta conversación un poco más rica, si quieres. Entonces, yo voy pasando aquí el micrófono. Hola, buenos días. Mi nombre es Yasnuri Vanegas. Un saludo especial para todos los saluristas. También soy salurista, entonces en conmemoración al doctor Héctor Abad Gómez, un abrazo ancestral para todos. Actualmente pues yo soy maestrante en salud colectiva de la Facultad de Enfermería y muy buen traído a ese congreso la educación como campo de la salud, lo cual pues nos hace unos llamados importantes
sobre todo en esto que estamos hablando de la interculturalidad, la interseccionalidad, intersectorialidad. Tengo pues de todo lo que he logrado aprender durante el pregrado y sigo pues como en esa formación, algunas cosas y de algunos autores muy bien traído por la profesora Jennifer y por las dos profesoras, algunas cositas. Por ejemplo, el problema central del que parte la interculturalidad no es la diversidad étnica y cultural meramente, sino que también hay una diferencia que se ha construido como un patrón desde la colonialidad y que sigue trascendiendo prácticamente todas las esferas de vida, ¿cierto? Y que siempre, digamos, los que estamos como o que atraviesan eso, generalmente son esas poblaciones oprimidas, discriminadas. Pero como dicen ustedes, no nos podemos quedar solamente ahí, sino que hay que seguir, hay que seguir. Entonces, como en esos retos o desafíos que preguntaba el profesor, hay unos muy importantes que hay autoras como Catherine Walsh, que de hecho hoy va a estar en el edificio Extensiones para el que quiera pues como escucharla, que es una poderosa escritora y qué rico que esté acá en Colombia. Y ella nos hace un llamado muy importante y es volver a los territorios, ¿cierto? Que la pedagogía vuelva al territorio, que sean ellos los que construyan. Ella dice que hay que construir y deconstruir el conocimiento, porque a veces nos olvidamos, ¿cierto? La academia como esa parte fundamental y central para formarnos, pero hay que volver. En mi caso, pues yo soy de Nuquí, Chocó, y me formé en la universidad, pero ahorita digamos que mi trabajo central está allá, ¿cierto? En volver a mi territorio, a volver a construir con ellos todo lo que la academia me ha enseñado. Entonces yo creo que un desafío grande es eso, de que no nos olvidemos de los territorios, que allá hay un conocimiento y que también se pueden volver a formar nuevos conocimientos, porque el conocimiento de los territorios se cree que es un conocimiento que ya está viejo. No, no está viejo, al contrario, allá es donde está la riqueza del conocimiento y pueden traer otras nuevas formas. Y yo llegué tarde a la presentación de la profe Jennifer, pero la palabra interseccionalidad es una palabra que posiblemente, como decía la profe María Isabel y el profe, es una palabra de moda, pero que como dice el nombre, interseccional, atraviesa o está atravesada por tres componentes fundamentales, que es el género, la raza y la clase social. Y no nos podemos olvidar de esos tres factores fundamentales a la hora de hacer, digamos, políticas, implementar pues como en el territorio. Y nada, muy agradecida de este espacio y muy fructífero. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguien más con alguna pregunta o algún comentario. Bueno, mientras de pronto se animan, que todavía nos quedan unos minutos, y acá hay otra. Y atrás, bueno, entonces aquí hay dos, ya les doy la palabra. Bueno, yo quería preguntarles, con base en las presentaciones que hicieron de los dos pregrados de ruralidad, paz, territorio, en la conformación, cómo nos compartieron esa parte que es muy interesante, quería preguntarles ya al interior de la formación, ¿qué tanto se está utilizando la educación para la salud? ¿Qué tanto se utilizan herramientas distintas de educación o qué tan formales estamos siendo en esos espacios? Como volviendo a esa reflexión que nos hacía el profe Vasconcelos en esta semana, que nos decía que a veces nosotros hablamos mucho de educación para la salud y en nuestras prácticas, en nuestros significados y en nuestra cotidianidad hacemos exactamente lo contrario. Sí, ¿quién quiere arrancar? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque es que el reto más grande es ser coherente. Y yo creo y que también, pues como en el colectivo de Educación para la Salud, una de las reflexiones siempre ha sido esa reflexión sobre la práctica pedagógica. Y eso es un asunto que nos tenemos que hacer constantemente. Porque uno
parte como del ideal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros aplicamos las teorías de la educación, bueno, la teoría de la educación popular, las pedagogías críticas, a nivel teórico está fundamentado, ¿cierto? Pero si no hiciéramos la práctica, si no hiciéramos la reflexión pedagógica, estaríamos cayendo como en la colonización del saber o la colonización epistémica, y son esas prácticas tradicionales. Entonces nosotros, por ejemplo, pues a nivel de los profesores, lo que nosotros estamos haciendo es un seminario de formador de formadores, donde nos reunimos los docentes del primer semestre, porque es que este pregrado acabó de nacer, o sea, es un neonato, que apenas empezó hace un mes con la primera cohorte. Entonces, desde el inicio de este año, hemos estado reuniéndonos esos profes del primer semestre. ¿Para qué? Para que el curso, o sea, son 6 cursos este semestre, ¿cierto? Y para que no nos pase lo que pasa muchas veces cuando vamos a dar clases en regiones, y es que el profesor va, da la clase y se va y no conoce a los otros profes, ¿cierto? Y no comparte lo que se ha realizado en el aula de clase. Entonces, este seminario de formador de formadores nos permitió en el antes planear los encuentros, poner en discusión las temáticas, la metodología para compartir eso, ¿cierto? Entonces ya cada uno de nosotros sabe cuáles son las temáticas que se van a realizar en cada uno de los cursos, cuál es la metodología a utilizar, sin vulnerar esa libertad de cátedra, ¿cierto? Porque también hay, digamos que ahí hay una línea muy delgada entre, bueno, o sea, no es evaluar lo que usted va a hacer, ¿cierto? Sino conocer. Y ahora que estamos ya, pues que llevamos un mes, ha sido un poco esa experiencia de compartir cómo hemos aplicado esa metodología, cómo nos ha ido, cómo se han planteado esas discusiones, y que al interior también nos cuestionemos, ¿cierto? Sobre, bueno, eso sí está siendo coherente con esos lineamientos que nosotros queremos, con lo que queremos fomentar también en el pregrado. Entonces, eso ha sido una manera, ¿cierto? Ya en el aula de clase, ¿cierto? Es seguir eso, como los estudiantes no solamente conocen sobre algo, sino también cómo nosotros nos dejamos permear por ese saber que ellos tienen. Es un asunto que ha sido muy maravilloso para nosotros en la experiencia, porque no solamente se trata de como de la didáctica que utilizamos en el aula de clase o las metodologías implementadas, o si hacemos trabajo grupal, o si hacemos discusiones, o si hacemos un aprendizaje basado en retos, sino es también cómo nosotros como docentes nos asumimos en el espacio de clase, ¿cierto? Entonces nos asumimos como que es no más que una clase, es un espacio donde va a circular la palabra y el saber, ¿cierto? Y que tanto, o sea, ellos como nosotros vamos a aprender, ¿cierto? Nosotros no somos los que llevamos unos conocimientos, o sea, tenemos unos referentes de conocimiento, pero son ellos finalmente los que van a llenar de contenido y sentido eso que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, o lo que ellos necesitan también. Entonces, por ejemplo, en el curso de Buen Vivir, Vivir Bien en el Territorio y las Comunidades, que hace parte de ese eje de salud colectiva, lo que hacemos mucho es ese diálogo a través de las experiencias de ellos, cómo es la vivencia de ese buen vivir a través de los contextos rurales, porque, o sea, se ha tenido, por ejemplo, el conocimiento del buen vivir en los pueblos ancestrales, en los pueblos afro, el vivir sabroso, pero de ese buen vivir o buenos vivires, a veces como los llaman en los contextos rurales, ¿cierto? O sea, para el campesinado, ¿eso qué implica? Entonces, nosotros ni siquiera sabemos eso. Son ellos
como lo entienden. Entonces, a partir de allí también estamos construyendo como un nuevo saber y un nuevo conocimiento. Sí, gracias por la pregunta. Yo tengo que ir escribiendo y leyendo porque soy súper disléxica, entonces un montón de cosas para organizarla. Pero vea, rápidamente le puedo decir que el programa de la pedagogía de la madre tierra ya está caminando sobre la cuarta cohorte. O sea, comenzamos en el 2007-2 en construcción participativa. Y en el 2018, en el 2011 nos dieron el primer registro calificado, en el 2018 nos dieron el segundo. El primer documento maestro del programa tenía un currículo que uno podría decir muy en clave política, de disidencia, de incidencia política. Este segundo documento maestro, en estos días justo lo presentábamos y nos decían, parece un currículo más como sanador, como terapéutico, está más en clave, tal vez porque mucha de la lectura de la evaluación que hicimos, nos dimos cuenta de que pues, hay heridas profundas, heridas en muchos sentidos y pensamos que la pedagogía pues también tiene que abordar y apoyar allí, acompañar. En términos concretos, en el énfasis de salud comunitaria, en los espacios de formación, se ve, por ejemplo, saberes y prácticas ancestrales, donde se conversan sobre cuáles han sido justamente los conocimientos y esas prácticas que han contribuido a sostener la vida, a ayudar a sanarla, de acuerdo al momento en el que se esté el programa, para la infancia, para la adultez, para la tierra, para la senectud, ¿no es cierto? También se ven perspectivas interculturales donde se conversa sobre cuáles son justamente estos diálogos, estas propuestas, estas tensiones que vienen de distintas culturas, de organismos multilaterales, ¿no es cierto? Sabemos que en la salud hay mucha incidencia, por ejemplo, de la OMS, en las instituciones, entonces esto se discute allí. Tenemos también saberes desde formación desde las etnomatemáticas para la salud, ayudando también a interpretar, a apropiar, pero también a recolectar esas formas que desde los territorios y desde las sabidurías ancestrales, pues también contribuyen desde ese conocimiento al buen vivir. Tenemos investigación desde la siembra, los procesos de siembra, muchos son orientados a la recuperación de saberes y prácticas en torno con plantas medicinales, que profundizan en la comprensión de fenómenos e interferencias que están sucediendo en las comunidades, con la partería, con la botánica, bueno, allí hay muchos procesos que uno podría llamar como de trabajos de grado, de tesis que se acompañan desde este proceso de formación en investigación o siembra. Y hay lo que llaman en los currículos los cursos complementarios, que conversan con asuntos que nos han dicho, que hemos recogido de los maestros y maestras en territorio indígenas, campesinos, como que son saberes y herramientas que necesitan porque están en territorio y porque están en las escuelas y en las comunidades. Por ejemplo, este asunto de manejo de enfermedades tropicales, en las escuelas hay mucho paludismo en donde trabajan nuestros estudiantes, entonces un poco más de comprensión sobre ello, ¿no es cierto? También hay apoyo al diagnóstico clínico, es un curso complementario que se creó justamente porque en esa necesidad de conversar con esa medicalización que queramos o no en muchas comunidades está, y el maestro termina siendo como el traductor facilitador y entonces qué hacer con esa medicación y cómo entenderla y hay mucho problema con la automedicación y bueno, entonces hay cursos complementarios que ayudan a primeros auxilios, por supuesto, algunos cursos de los que se trabajan en la atención prehospitalaria, que ayudan muy en clave de prevención y promoción de la salud, digamos en términos concretos.
Muchas gracias. Creo que hay una pregunta más y ya con esta creo que cerramos para que podamos ir a la clausura. Gracias. No, hacer énfasis en la pregunta que acaba de hacer la profe del CES, ¿cierto? Usted viene del CES. Ayer vi su presentación, muy interesante. Que lo más difícil, digamos, del discurso de la interseccionalidad es la coherencia, pues obviamente. Y me trajo a colación que Jennifer trae algunos textos de Boaventura de Sousa dos Santos, que en estos momentos está apartado de su cargo por una investigación disciplinaria por acoso a 3 de sus estudiantes, una de ellas indígena. Y cuando usted lee las denuncias públicas de las estudiantes y de Boaventura un poco del contexto, siendo el maestro de todos y todas para las epistemologías del sur, que él viene de otro momento histórico, viene de otro momento político, de otro momento, digamos, sobre la vida, y que tal vez a él le faltó un poco hacer lectura del momento actual al que asiste. Bueno, la estudiante dice, yo tras el primer beso lo aparté, una segunda vez, una tercera vez, y aún así él insistió. Entonces pues como que no entiende cómo un ser humano no puede comprender cuando una persona le dice no y hasta acá. Y se da como responsabilidad el contexto social, económico y político donde vive la persona. También yo pensaba, lo que nos ha dado de dificultad asumir que tenemos una vicepresidenta afro y que en el fondo de nuestro corazón tantas personas no le haya saltado el corazón a decir, es que ella tiene una lucha de clase que yo no comparto, y mentiras que lo que piensa es que tiene un odio de clase, cuando ella lo que está haciendo visible es una matriz de opresión. Entonces digamos que esa coherencia entre el discurso de la interseccionalidad y lo que yo hago en lo cotidiano, en mi vida personal, con mi pareja, con mis estudiantes, con la gente que está a mi alrededor, es el reto de los discursos de la interseccionalidad, porque es que uno se puede leer muy bien a Mara Viveros todo el tiempo, a Kimberly Crenshaw y a todas las teóricas que han trabajado este tema, pero vuélvalo a su cotidianidad. Ahí es como lo realmente es el reto de este tipo de discursos que son pues muy potentes, pero vuélvalo a la vida personal para que vea el reto tan grande que es. Era como eso. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Y qué bueno que lo dijiste. Pensaba incluso declararlo porque Román sabe. Fue un dilema el que tuve. Dije, bueno, tengo que citar a Boaventura de Sousa, pero está esta situación. Román, ¿qué vamos a hacer? Pero Román, como no cree en esas cosas, no, cítelo. Pero Nancy tiene razón, pero justo miren en el escenario que nos pone la academia, porque quienes han producido, ¿cierto? Quienes han producido conocimiento, a quienes se le publica. ¿Y qué hacemos entonces con esas teorías que soportan todo el discurso de la decolonialidad, aparte de lo que ya Fran Fanon ha construido para el mundo? Está Boaventura de Sousa. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Cierto? Pero lo tengo claro. Mira, no, yo también ahí cuando lo mencionaste me pasó ahí un frío porque no sabía cómo íbamos a procesar esa parte, pero siquiera salió aquí, lo pudimos al menos como sacar. No, yo quiero agradecer primero la participación de cada uno de ustedes a este espacio y obviamente a nuestras conversadoras, porque creo que ha sido una posibilidad de encontrarnos y conversar sobre un tema que es muy importante. Y ahora con esto último que estaban diciendo yo por acá entre mis notas, tenía pues que al final del día, claro, para sentarnos acá y conversar sobre todo esto, pues lo hacemos desde un privilegio y desde una comodidad, pero todo esto que hemos conversado detrás tiene unas cosas dolorosas, ¿sí? O sea, personas de carne y hueso que en este momento experimentan, mientras nosotros aquí estábamos cómodamente sentados y sentadas, hay personas de carne y hueso que están experimentando digamos, la opresión, la discriminación, y creo que eso no se nos puede olvidar, ¿sí? Porque volvemos al tema de la coherencia,
¿sí? O sea, porque ahí nos volvemos muy incoherentes nuevamente porque somos capaces de disociar este asunto que tenemos claro seguramente o medio claro mentalmente, pero que en nuestra práctica como ciudadanos incluso, ni siquiera apelando a un ejercicio profesional, sino nuestra práctica de ciudadanos, como que después lo dejamos a un lado. Entonces creo que aquí nos ponen ustedes unos retos muy importantes para trascender de esa conceptualización a un ejercicio ciudadano y a un ejercicio profesional que nos ayude realmente a hacer que esa vida dolorosa de mucha gente pues termine siendo pues dolorosa por su género, dolorosa por su raza, dolorosa por su clase, pues que eso no, eso deberíamos tener un compromiso ético para que eso no siguiera pasando. Entonces, pues agradecerles porque creo que nos dejan unos elementos de discusión y de reflexión, sobre todo muy importantes, y ya pues invitar ahora al cierre de este congreso que ha sido, al menos para mí, espero también para ustedes, maravilloso. Muchas gracias y muchas gracias, profe. No, es que si no, gracias.